Ustedes hablan del término guerra. El compromiso ideológico en el momento era una guerra para liberar al país del régimen vigente. ¿Eso lo pensaba Camaño o lo pensaba Mauri? El asunto fue el puente. Sí. Se rompió el puente. Sí. Estaban totalmente de acuerdo en términos políticos. Eso yo lo puedo afirmar de lo que uno sabe de Camaño y de lo que uno infiere de por qué se fue a Cuba y por qué se mantuvo fiel a la Revolución Cubana en todo momento, con una posición consistente y absolutamente revolucionaria. Y lo mismo de Amaury, porque Amaury muere, porque es en función de esa perspectiva, lo estamos analizando y Sagrada y yo estuvimos de acuerdo, yo con muy pocos elementos, por supuesto, pero bueno, uno puede llegar a esa conclusión, además viendo la carta. La carta está clara, es una voluntad de que el camino único es la lucha armada, no hay otro. Eso fue una época equivocada de la izquierda. Yo hoy día tengo mi balance y creo que soy igual o más izquierdista que en ese momento. Pero desde luego, y yo no era de los que participaba en esto, por eso entendía que la opción más responsable, más realista, era la del PCD. Y aún yo con cierto cuidado, y bueno, era un muchacho loco como éramos todos de una u otra manera, pero bueno, era el problema, era una época. Hubo la oportunidad de hacer una revolución, el país estuvo preparado para esto y abril del 65 lo mostró, pero no había la preparación política. El desastre del 14 de junio es una muestra. Eso es una historia igual de dramática o más dramática que la de Camaño. Es la culminación de la muerte del líder de la Juventud Dominicana, de Manolo Tavares. Eso fue algo terrible y que también supuso un retroceso muy grande de las posibilidades. Y abril se hace a contrapelo de la seguridad de que el camino es la guerra de guerrillas. Y en eso participaba un poco todo el mundo, incluso muchos de los compañeros del PCD terminaron creyendo en eso. Son errores políticos que han transformado esta sociedad y que detuvieron procesos que debieron ser de otra manera, porque son errores políticos realmente. Y cuando ustedes plantean que Camaño prefería la opción militar más que la civil, aquí a través de los testimonios se ha dicho hasta por diálogo, le ofrecían la presidencia. Sí. Creo que el PCD en una ocasión llegó a decir, tú tienes que ser el jefe de Estado. Él no quería, él tenía su opción militar para desarrollar el proyecto que pensó que iba a desarrollar. Totalmente. Y confiado en la jefatura. O sea, Camaño se compenetró con el punto de vista del papel del jefe, del líder político y militar al mismo tiempo, pero en función de la primacía que daba el papel militar. Esa es mi visión. Puedo estar equivocado, eso habrá que desarrollarlo, el historiador o los historiadores que se dediquen a eso. Pero entonces ahí viene, es que es una cadena. ¿Por qué sus compañeros militares, sus camaradas del 65, no suscriben ese proyecto? Si era un proyecto ya militar. Hay una cosa que Roberto dijo ahorita, que Camaño se aisló. Pero yo pienso que la influencia que tenía la Revolución Cubana sobre Camaño era tal que él aceptaba, y además porque él estaba sudando la fiebre que ya nosotros habíamos sudado antes en Londres. Incluso yo tengo testimonio de gente así como el general Lachapelle, que dice que Camaño estaba, o sea, en términos, me cuenta anécdotas, hasta la manera en cómo Camaño vestía, como los obreros, él estaba sudando su fiebre revolucionaria en Londres. El convencimiento que tenía Camaño y la admiración profunda que él tenía le hizo asumir posiciones políticas que realmente lo separaron de su Estado Mayor. ¿Cuál era el Estado Mayor de Camaño en la Revolución de Abril? Absolutamente fue separado de ellos. ¿Quiénes provocaron esa separación? Los cubanos. ¿Por qué? Porque sobre esas personas el aparato no iba a tener control. Podía tener control sobre Camaño, un control, vamos a decir que no absoluto, pero era el que tenían ahí. Ahí no, ¿por qué uno solo no fue allá? ¿Por qué no tuvo un solo militar a su lado? No solamente porque ellos no creían en guerra de guerrillas, sino porque había una intencionalidad de separarlos. A través de
a mí a veces me resulta difícil decir que eso parece es como un thriller, es una cuestión de una película donde el espionaje y el comportamiento de los aparatos jugó un rol muy importante. Yo quisiera equivocarme, pero cada vez estoy más convencida de eso. Ellos separaron a Camaño a través de intrigas que ni siquiera se pueden decir, y a través de quienes hicieron eso. Y finalmente llegaron a separar a Camaño de su Estado Mayor y llevarlo un foco y en contacto con revolucionarios izquierdistas, porque eso era parte del proyecto cubano en ese momento. Pero resulta que a los pocos días de Camaño llegar allá, acaba de morir el Che, y ellos entran en un proceso de reflexión. Pero esa reflexión se quedaron ellos con ellos, no se lo comunicaron a Camaño. Nos queda un minuto, y en ese minuto, Roberto, hablábamos de la reacción popular y de las izquierdas después del 12 de enero. ¿A qué tú atribuyes la reacción después de Caracoles? La no reacción después de Caracoles. Pues, a lo mismo, ya un estado de disgregación, de debilitamiento, de fracasos reiterados en la opción armada y a un elemento operativo también muy claro. Nadie sabía que venía Camaño. Yo estoy convencido de eso. Incluso ya tengo mi situación de un poco actor a través de un grupo donde estaba Luis Gómez, sí, grupo en el cual yo participaba. De luego yo respetaba todos los elementos de la compartimentación, entonces me movía con todas las precauciones del lugar y aceptaba que Luis, junto con José Daniel Ariza, formara parte de ese esquema. Había un proyecto de irse a apoyar a las montañas, a Camaño, O sea, eso no se produjo por cuestión de días, sí, pero era lógico que eso no se pudiera producir. Ese proyecto estaba dirigido por Luis Gómez y yo estaba en conocimiento de muchas de estas cosas, como es lógico, pero eso tuvo que armarlo de manera muy precipitada porque nadie estaba esperando a Camaño. Camaño parece que contó, y digo de nuevo parece, subrayo Carmen, parece que contó con el supuesto de que su presencia en el país iba a generar una reacción masiva en el seno del pueblo. Tenía razón en lo que era 1965, porque Camaño dejó un liderazgo épico, pero en 1973 las condiciones habían cambiado. 8 años. Mucho. El país cambió en esos 8 años, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Pero además no tuvo y militar comunicación también, pública. O sea, los dominicanos no supieron de él jamás hasta 1973. Otro aspecto también dramático. Roberto, mil gracias a ustedes. Buenas noches y buenos días. Con Roberto el tiempo se va. Sí.